Hola a todos y todas. Bienvenidos a Mitos y Misterios Ekdal. Hoy compartiré con ustedes 5 historias de viajeros en el tiempo. Alrededor del mundo existen sorprendentes relatos acerca de personas de diversas épocas que afirman haber viajado en el tiempo. La fascinación que provoca los viajes en el tiempo han hecho plantear muchas teorías, algunas muy extravagantes, otras un poco más realistas. Algunos se preguntan cómo serían las líneas temporales que se crearían después de que alguien altere el pasado. Por ejemplo, si un hombre regresa en el tiempo y mata a su abuelo, en realidad lo mató. Stephen Hawking, renombrado científico, aseguró que pueden existir 3 maneras de viajar en el tiempo, 3 casi improbables prácticas que nos lo permitirían si alguien descubriera cómo hacerlas posibles. Aún así, existen historias extraordinarias, probablemente leyendas, que ponen en duda nuestro criterio. Y aquí te va 5 de las mejores historias sobre viajeros en el tiempo. Número 5. John Titor. Titor es el hombre más famoso por supuesto viaje en el tiempo. El 2 de noviembre del 2000, un usuario de internet llamado Time Travel Zero aseguraba que era posible viajar en el tiempo. Describió cómo construir una máquina eficiente y él mismo decía haber venido del futuro. Su nombre, John Titor, un soldado del año 2036 que tenía la misión de viajar al año 1975 para solucionar un problema con una computadora IBM. Aseguró que Estados Unidos quedaría dividido en 5 partes y la capital ya no sería Washington sino Omaha. Estallaría una tercera guerra mundial. Corea del Norte amenazaría a Estados Unidos con esta batalla y Rusia sería quien finalmente haría el ataque contra Estados Unidos. Según Titor, se detuvo en el 2000 para recabar unas fotos de su abuelo, quien participó en la creación de IBM. Número 4. Andrew Carlson. En 2002, Carlson fue detenido por la SEC, Security and Exchange Commission, por realizar operaciones bursátiles de alto riesgo y siempre tener éxito. Con $800 iniciales, logró forjar una fortuna de 350 millones en 2 semanas. Cuando confesó, aseguró que era un viajero del tiempo del año 2256. Negoció su libertad a cambio de decirle a la policía dónde estaba Osama Bin Laden y darles la cura para el SIDA. Además, dio la fecha exacta de la invasión de Irak. Se negó rotundamente a mencionar el paradero de la máquina del tiempo y a decir cómo es que funcionaba, por temor a que la información cayera en las manos equivocadas. El FBI y la SEC no creyeron la historia, pero nadie pudo rastrear el origen de Carlson antes de diciembre del 2002. Cuando comenzó el proceso judicial, Carlson desapareció y reapareció en una entrevista telefónica en 2003. El 29 de marzo, el FBI lo puso en libertad gracias a la fianza de $1 millón de un desconocido. Número 3. El viajero del tiempo de Canadá. El Museo Virtual de Canadá publicó una fotografía en blanco y negro de 1940. Se trata de la reapertura del puente South Forks en Goldbright, Canadá. Entre la multitud de personas que presta atención al evento, un hombre sobresale. Parece tener ropa urbana moderna, gafas de sol y hasta aseguran parece tener una cámara fotográfica en las manos. Según los expertos, la fotografía no ha sido modificada, aunque algunos aseguran que esa ropa podría ser usada en ese tiempo, del mismo modo que los trajes y sombreros. Número 2. El último picnic en la bahía de San Joseph. Esta fotografía fue tomada en 1974 por Eva Patterson y publicada en un libro de historia de Kate Cobb. Diferentes hombres y mujeres visten trajes típicos de la época, pantalones negros, camisas, sombreros y un típico bigote del momento. Todos observan a uno que luce distinto. Su cabello está despeinado, su vestimenta es más holgada y diferente a la del resto. Número 1. Rudolf Fentz. Existe una leyenda urbana de un hombre de unos 30 años. En los años 50, aseguran, Rudolf Fentz fue golpeado por un taxi en Times Square. Lucía como un hombre de 1800. En sus bolsillos tenía monedas de cobre, una cuenta por el cuidado de un caballo, una carta de 1876, $70 y algunas tarjetas de negocios.
Después de intentar indagar sobre el hombre muerto en la avenida principal de Nueva York y no encontrar nada, la policía hizo una investigación más profunda hasta que descubrieron a un hombre que desapareció en 1876 a la edad de 29 años. En realidad, esta historia, que circula como una leyenda urbana en internet, fue originada como una historia de ciencia ficción creada en 1951 por Jack Finn, pero desde los años 70 es atribuida como el primer viaje en el tiempo. ¿Y tú qué piensas? ¿Es posible viajar en el tiempo? O tal vez no se trate de una condición científica, sino una característica que algunos poseen. Muchas películas, series, lo representan en el cine y en la televisión. Y no deja de ser fascinante el tema. Así que, si te gustó el video, comenta, opina, no olvides suscribirte y seguirnos para que disfrutes de próximos videos.